Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la transmisión de su programa de los varones en vivo desde el Centro Familiar Cristiano de México. Venimos hablando sobre hombres de integridad y hoy abordaremos la tercera y la última parte de este tema. Para beneficio nuestro, la Biblia nos muestra grandes y maravillosos ejemplos de hombres y de mujeres cabalmente íntegros, de los cuales tú y yo podemos aprender directamente al estudiarlos en la palabra de Dios. Mencionamos a Job la vez pasada y cómo la Biblia lo destaca como una persona que es alguien que es considerado como íntegro, empezando por Dios mismo, luego siguiendo por su esposa y también por sus amigos, y a quien el Señor le restituye al final de sus días mucho más de lo que él tenía originalmente cuando el libro comienza su narrativa en el capítulo 1 de este libro de Job. Quiero llevarte a revisar conmigo el capítulo 42 del libro de Job y vamos a revisar primero las palabras de Job del versículo 1 al versículo 6. Mira lo que Job le dice a Dios ya a estas alturas del trato que Dios había tenido con él, directamente incluso usando a Satanás mismo en contra de Job y poniendo a prueba su carácter y poniendo a prueba su integridad. Job dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es una pregunta. Fíjate cómo el consejo puede ser oscurecido por falta de entendimiento en la vida de una persona. Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Como cuando una persona no entiende y una persona no comprende, oscurece el consejo por su falta de entendimiento. Oye, te ruego y hablaré, dice Job. Te preguntaré, le dice a Dios, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que Job está diciendo, tenía un conocimiento sumamente limitado de quién tú eres y de lo que eres capaz de hacer. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Esta acción que llevaban a cabo los hebreos, los judíos,
de derramar ceniza sobre su cabeza y polvo y rasgar las vestiduras en señal de indignación. Dice Job: me arrepiento y me aborrezco a mí mismo en polvo y en ceniza, que era la dramatización más grande de un genuino arrepentimiento, que alguien que inicia un proceso o un trato directo de parte de Dios para probar su integridad, al principio no entiende nada de lo que está pasando, pero que con el tiempo va comprendiendo y captando las razones que Dios tiene para haberlo sometido a semejante proceso. Del versículo 7 al 9 dice la Escritura: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elías temanita: mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job pudo haber respingado, pudo haberse quejado, pudo haber disparatado palabras, pero no habló cosas que no fueran rectas respecto de Dios. El hombre íntegro, aún en las condiciones más difíciles que enfrenta en su vida como un trato de Dios, no por eso cambia su concepto respecto de Dios. Y entonces Dios le dice a Elifaz temanita, uno de los amigos de Job, de él y sus dos compañeros, que su ira se había encendido contra ellos porque no habían hablado lo recto respecto a Dios, como su siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Vayan y ofrezcan sacrificios. Entonces Job va a elevar a mí una oración a favor de ustedes, y voy a oír a Job en su oración a favor de ustedes, sus amigos. No voy a oír la oración de ustedes, voy a oír la oración de mi siervo Job, que ha hablado de Dios con rectitud, aún en medio de las pruebas más complicadas y difíciles. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Qué increíble la manera como nos narra la Escritura aquí. Y luego del versículo 10 al versículo 17 de Job 42 nos narra cómo Dios le restaura la prosperidad a Job de una manera aún más grande que la prosperidad que tenía cuando el trato comenzó. Dice el versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Una muestra de que el corazón de Job estaba sano respecto a sus propios compañeros es que él pudo elevar una oración a Dios para bendecirlos a ellos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Nota que aumentó Dios al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Dios le restauró toda la prosperidad que había sido de Job al doble. Le restauró también la relación familiar. Sus hermanos y sus hermanas se acercaron a él. Los que antes le habían conocido, sus amistades, se acercaron a él. Restituyó la comunión con ellos, comieron pan en su casa y se condolieron de él,
y le consolaron por todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Es decir, vinieron y en símbolo de que Dios le estaba restituyendo su prosperidad material, le trajeron una moneda de dinero, una pieza de dinero y un anillo de oro para ponerlo en los dedos de sus manos. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 juntas o yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Entonces Dios le restaura la prosperidad al doble, le restaura la relación familiar, le restaura la relación con sus amigos. Vienen y restauran un pacto de comunión con él, se conduelen con Job, le recupera sus propiedades en número de ovejas, de camellos, de yuntas, de bueyes, de asnas, pero también le da nuevamente hijos, los cuales le habían sido quitados originalmente. Y dice que aparte las hijas de Job eran de las más hermosas que había sobre la tierra. Le dio nuevamente hijas y aparte se las dio más guapas. Y dice que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos, las heredó en vida. Y después de esto vivió Job 140 años. Dios le aumentó los días de vida y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job lleno de días y viejo. Así es que nota cómo Dios le restaura a un hombre íntegro al cual somete a una prueba de integridad, que no de paciencia, sino de integridad, y Dios le restituye al doble todas las cosas que habían sido de Job. Otro ejemplo de hombre de integridad lo encontramos en José, el esposo de la Virgen María, la mamá de Jesús. Leo para ti en Mateo 1, versículos 18 y 19, en la versión Reina Valera 1960. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mira esta actitud y este carácter de José, el esposo de María, los padres de Jesús. Esto me hace recordar lo que nos dice la Escritura de un hombre que es íntegro. Dice el Salmo 15 del versículo 1 al 5 que el hombre íntegro es aquel que ni aun jurando en daño propio, no por eso cambia. Es decir, aunque sea perjudicado en su persona o en sus posesiones, una vez que ha entregado su palabra, honrará su palabra el hombre que es íntegro. Leo para ti los 5 versículos del Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego contesta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino,
Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La pregunta inicial del versículo 1 de este Salmo 15 dice: ¿quién habitará en el tabernáculo de Dios, en donde Dios mora, en donde Dios habita? Y narra punto por punto las características de aquel que por su integridad puede cohabitar con Dios, porque el hombre que no es íntegro no puede tener estos niveles de intimidad y de comunión con Dios. ¿Quién es el que puede habitar en el tabernáculo con Dios? El que anda en una total integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal al que es su prójimo, el que no admite reproche alguno en contra de su vecino. Tú estás de pronto con alguien, el vecino empieza a hablar mal del otro vecino, que por cierto ni siquiera está presente, y tú dices, momentito, no te voy a permitir que hables mal de una persona que ni siquiera está presente para que se defienda o que alegue a su favor aquello que considere justo y necesario. No te permito que hables mal de una persona que no está presente, que es mi prójimo. ¡Qué increíble! Ante sus ojos, que del que es un hombre íntegro, el vil es menospreciado. Es decir, es tenido en un precio menor del que realmente tiene o debe de tener ante los ojos de los demás, porque es un hombre vil y entonces es menospreciado ante el hombre íntegro. Pero honra a los que temen a Jehová. Aún jurando en daño suyo, no por eso es una persona que cambia. Es invariable y se puede confiar en él al 100%. Una persona íntegra es confiable 100%. Su dinero no dio a usura. No permitió que con su dinero se hiciera negocio y se le cobrara un interés más allá de lo justo y estrictamente necesario, cuando se le podría haber prestado al prójimo. Es más, ni siquiera lo dio para un negocio de prestamista o de usurero. No admitió cohecho contra el inocente. Él no se confabuló con otros para afectar a una persona que no lo merecía, a una persona inocente. Y termina diciendo el Salmo 15, estas personas no resbalan jamás. José, José el soñador, no quería infamar, o más bien José, el esposo de María, no quería infamarla. José quiso dejar secretamente a María cuando se dio cuenta que estaba embarazada. Ya estaban comprometidos en matrimonio. Y de pronto voltea y se da cuenta que está embarazada. Y obviamente, en ese momento, por no saber todavía, José dijo, ni modo, pues que esté embarazada, como de parte de quién. Y entonces, como no quería infamarla o difamarla, decidió en su corazón íntimamente dejarla en lo secreto. Prefirió llevar él todo el oprobio y la vergüenza antes que atreverse a exponerle a ella al juicio social que ciertamente, quizás, si lo hubiera juzgado humanamente, lo hubiera merecido, pero no era el caso. Tuvo que venir un ángel del Señor para hablar con él, para hablar con José y explicarle lo que estaba pasando con María. Ella no lo había traicionado, estaba embarazada del Espíritu Santo de Dios.
lo que en ella es engendrado, le dijo el ángel, del Espíritu Santo es. Y entonces le dice, no temas recibir a María por tu mujer. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a María como su mujer. José era un hombre temeroso de Dios y por esa razón no se adelantó a juzgar a su propia prometida, a pesar de que la veía embarazada, hasta que el ángel le dio la explicación y captó lo que estaba sucediendo. Y dice que cuando él despertó de su sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a María por su mujer. Voy a cambiar de José ahora para hablar de José el soñador. Es otro ejemplo claro de lo que significa la integridad. Voy para esto a usar un pasaje del libro del Éxodo, capítulo 39, unos versículos solamente, donde nos narra la Escritura este pasaje de José el soñador, después de que él es vendido por sus hermanos a Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Mira lo que dice aquí. Voy a leer Génesis 39, primero 2 al 6. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. José era un varón próspero, un joven bien agraciado físicamente, un excelente administrador, tenía la gracia de Dios sobre él, que los demás podían apreciar sobre su vida, porque en todo lo que José ponía su mano, Dios lo hacía prosperar. Fue íntegro en la administración de los bienes que le confiaron, y dice que fue un varón próspero. La bendición de Dios estaba sobre la casa de Potifar, lo hizo mayordomo y le entregó todo lo que él tenía en sus manos, porque el hombre íntegro, por ser un buen administrador, es una persona confiable al cual le pueden dar los bienes, todas las cosas materiales de una persona rica para que las administre. Cuando la esposa de Potifar pone sus ojos en él, voy a leer ahora del versículo 7 al 12, dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Literalmente, él le habla a ella
se resiste por muchos días ante las insinuaciones y ante la insistencia de ella, pero él dice: ¿cómo habría yo de hacer este gran mal? Y pecaría en contra de Dios, no solamente contra ti misma, no solamente contra mi amo, sino contra Dios mismo. Y entonces, ante la insistencia, él se resiste y prefiere dejar su ropa en las manos de ella, y con su ropa su prestigio y su honorabilidad, porque cuando ella ve que el hombre sale huyendo, versículo 13, cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y le habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, así como diciendo: me violan, me violan. Y no era precisamente la narración original de los hechos que habían acontecido. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Pero sabes una cosa, Dios estaba con José, y aunque fue llevado a la prisión, nunca dejó de estar con José. Y aún en la prisión se hizo un buen administrador, y el director del reclusorio le otorga la administración a José del reclusorio mismo, porque José era un hombre íntegro. Quiero hablarte ahora de otro ejemplo en la Biblia que se encuentra en Éxodo 1:17. Habla este pasaje literalmente de las parteras de Egipto. Hicieron lo que era correcto, preservándole la vida a los niños de las mujeres hebreas que nacían, y a pesar de tener una orden en contra de sus propios principios, las parteras se mantuvieron firmes a sus convicciones, porque las personas que son íntegras se mantienen firmes en sus convicciones. Versículo 17 de Éxodo 1 dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como la mano les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y entonces, literalmente, el versículo 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Aún teniendo una orden de la máxima autoridad del mismo faraón en Egipto, las mujeres parteras se mantuvieron siendo fieles a sus propias convicciones y no le dieron muerte a los niños de las mujeres hebreas que estaban naciendo, y esto trajo como bendición la multiplicación del pueblo hebreo en Egipto, para después salir victoriosos de una manera extraordinaria, grande y fiel, como solamente Dios lo puede hacer. Voy a darte un último ejemplo que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3. Voy a leer el versículo 11 y luego el versículo 16 al 18. Quiero hablar de Sadrach, de Mesac y de Abednego, los jóvenes hebreos que fueron llevados, que eran príncipes, fueron llevados cautivos a Babilonia junto con Daniel, y se mantuvieron firmes en sus convicciones también, sin doblarse ante la imagen o la estatua que Nabucodonosor había levantado para que todo mundo se humillara delante de ella. Mira lo que dice en el 3:11 de Daniel, dice la escritura: y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esta era la orden del rey, que todo mundo se postrara. Y dice el 12: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia.
Sadrac, Mesac y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y mira lo que dice del 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y entonces el rey se llena de ira, manda calentar o sobrecalentar el horno 7 tantos más. Y cuando los soldados los traen y los avientan dentro del horno de fuego ardiendo, cayeron muertos del impacto, del calor, porque era 7 tantos más caliente de lo ordinario. Pero estando en medio del fuego, el rey se acerca para ver si estos jóvenes hebreos están ahí. Y dice: oiga, ¿no fueron 3 los que metieron al horno? Porque yo veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo del Dios Altísimo. Y sabes una cosa, cuando el hombre íntegro se mantiene fiel a sus principios y a sus convicciones, Dios lo honra y lo libra de todo peligro que se cierne sobre su vida, y manda la bendición y la protección divina y directa y angelical de Dios. Y dice la Escritura que los mandaron sacar del horno y salieron, y esto me llena de gran emoción decirlo, sin olor a humo. Dios está buscando hombres y mujeres que sean íntegros en medio de un mundo lleno de oscuridad, lleno de corrupción, lleno de maldad, porque la respuesta de Dios para un mundo como el mundo en el cual tú y yo vivimos son hombres de integridad. Te quiero agradecer que te hayas conectado hoy para ver esta última sesión, la tercera parte de Hombres de Integridad. Y será nuestro gozo, nuestra alegría verte la semana entrante en un capítulo más de Hombres de Verdad, que es el tema general que venimos hablando. Y aquí damos por concluido los 3 temas sobre hombres de integridad. Te mando un abrazo fuerte y cariñoso. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.